El Señor conoce nuestras necesidades y Él obra siempre lo mejor para nosotras. Hoy tenemos un hermoso testimonio. Yo le invito a que usted se disponga ahí a poner atención al testimonio. El Señor obra en la vida de cada una. Yo sé que vamos a ser bendecidas con este testimonio de vida, ¿verdad? Y la fe nuestra va a ser edificada. Entonces hoy vamos a recibir con un aplauso de cariño a nuestra amada Ceci de Guati. Ella va a compartir con nosotros un testimonio, por favor. Buenos días. Es un privilegio estar en este lugar y doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar frente a ustedes. Mi nombre es Ceci y tengo 23 años de casada. Y pues hay varios versículos en mi vida que me han bendecido, pero uno de los que me ha ayudado mucho es: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Un día me convertí en mamá y tuve fuerzas donde creía que no había. Descubrí miedos que ni si me hubieran ocurrido que existían y empecé a amar como nunca lo había hecho. Cuando uno se casa lo hace con mucha emoción y deseo de ser mamá, y a mí se me concedió rápido ese deseo. Solamente que tuve un embarazo de alto riesgo, pues a mí se me coaguló toda la sangre durante el embarazo y tuve que tomar medicamento. Y pues mi hija nació prematura y con demasiados problemas de salud. Mi segundo embarazo fue gemelar, pero lo perdí a los 2 meses. Me deprimí demasiado. Seguía luchando por la vida de mi hija, Raquel. Prácticamente vivíamos en el hospital por la salud de ella y a casa pues llegábamos prácticamente solo de visita. Yo solo quería dormir y pues toda la vida me parecía muy pesada porque estaba bastante deprimida, pero busqué ayuda. A veces se critica la psicología como que es para locos, pero la psicología es para los que están cuerdos porque saben que necesitan ayuda. Y pues la psicóloga me dio una gran lección en una sola cita, gracias a Dios, Él me ayudó. Ella me dijo que por estar viviendo de lo que nunca volvería, estaba dejando de disfrutar lo que sí tenía en mis manos, que era mi esposo y mi hija, ¿verdad? Y pues eso yo sentí que me dio un par de cachetadas y volví a la vida. Mi tercer y cuarto embarazo también los perdí, pero tuve una experiencia muy dolorosa en el cuarto. Era 31 de diciembre y fui donde la doctora que me controlaba y me dijo que el bebé se había muerto. Por ser 31 de diciembre ella no podía hacerme el legrado. Era bien complicado por el momento en el que estábamos pasando, ¿verdad? Entonces me fui al Hospital General. Cuando llegué a las 11 de la mañana no había ni una camilla, ni dónde sentarme, nada. El dolor era bien fuerte. Pues me llegaron las 6 de la tarde y no me atendieron, entonces me fui. Me fui a dormir un rato, supuestamente yo, a descansar un poco. Y regresé a las 6 de la mañana del otro día, igual seguía lleno. Solo había un médico para partos, un médico para cesáreas y un médico que estaba en emergencia. Y pues la doctora me dijo, bueno, la voy a tener que legrar aquí en emergencia porque no hay espacio en ningún lado. Como que me tocó la luna, dijera la gente. Entonces me legró en la emergencia por mi estado de salud. Ustedes se recuerdan, les comenté que se me había coagulado toda la sangre y tomaba anticoagulante. O es un medicamento que arrala la sangre para que no se formen coágulos. Entonces los médicos no sabían qué hacer conmigo, entonces me dijeron, la vamos a hacer el legrado sin anestesia, y me lo hicieron en la emergencia. Fue extremadamente doloroso, física y emocionalmente. Pues el dolor, como que Dios me ha dado fuerzas para soportar mucho dolor físico. Pero ella iba poniendo los pedazos en una bandeja de acero inoxidable y luego se le ocurrió enseñármelos cuando terminó y me dijo, mire, ahí está su hijo. Y yo no contesté nada, ¿verdad? Sino que ella agarró la bandeja desde donde estaba y la tiró a una cubeta de acero inoxidable en un carrito que ellos utilizan. Y ese ruido de la cubeta a mí no me dejaba dormir. Yo ese ruido lo oí por muchos años. Es algo que uno no puede olvidar, es un trauma que uno vive, ¿verdad? Y fue bien difícil, yo solo quería gritar y pues tuve que irme porque no había camilla, no había lugar para quedarme.
Me fui. Pasaron varios años y en el 2014 nuevamente mi 5º embarazo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no planificaba? ¿Por qué no hacía algo? Ya muchas pérdidas. Resulta que el médico me explicó que yo ovulaba 2 veces al mes. Entonces no era tan fácil planificar. Y de igual manera hubo una cirugía para no tener bebés, pero yo resulté 2 veces embarazada después de la cirugía. Pues cuando íbamos a revisión todo estaba bien, pero con el tiempo uno entiende que esos son los propósitos del Señor, porque pues Él es el dueño de la vida, ¿va? Y Él es el que permite cosas difíciles y cosas buenas en nuestra vida, y las difíciles definitivamente nos van a dar una lección, solamente que en ese momento uno no lo entiende. Uno hace muchas preguntas. También lo perdí, mi 5º embarazo, pero recuerdo 2 noches antes de perderlo, mi esposo y mi hija le hablaron al bebé, lo acariciaron, y yo sentí muy bonito, sin saber que a los 2 días yo lo iba a perder. Mi 6º embarazo llegó en el 2020, en la pandemia. Era difícil, muy difícil. Trabajamos demasiado, pues mi esposo se había quedado sin trabajo. Y pues teníamos que trabajar, teníamos que hacer algo, ¿verdad? Porque no habían ingresos. Ya tenía 4 meses cuando perdí este bebé, pero una noche antes Dios me ha dado yo lo veo como una oportunidad. Yo recuerdo que me paré y toqué mi vientre y le dije al bebé que lo bendecía, que lo amaba, que me perdonara porque no tenía tiempo para él, pero que era un hijo muy deseado. El caso es que al otro día igual andábamos trabajando, nosotros hacíamos mercados de las personas que no salían y andábamos en Senma cuando yo sentí que se me desprendían las piernas y pensé que era porque no había desayunado y pues siempre cargábamos algo de comer y me tomé un vaso de atol, pero no fue así, no se me pasó ahí el malestar. Y le dije a mi esposo, vámonos porque yo no me siento bien, siento algo muy feo en el cuerpo. Pues el caso es de que empecé con hemorragia y llamé a mi amiga y le comenté lo que me estaba pasando. Estábamos en junio de 2020, en plena pandemia, no había para dónde agarrar, nosotros sin dinero. El caso es de que ella, cuando sentí, ya la tenía en la puerta y me dijo, venite, te voy a llevar donde mi ginecólogo, él te va a atender, porque era bien complicado que nos atendieran, ¿va? Y pues él me atendió y yo en el camino no hablé nada, solo iba llorando y le dije al Señor, yo te pido que no permitas un legrado. A mí, yo soy muy miedosa de todo lo que es de los médicos, me da mucho miedo. Yo no quiero eso, Señor, por favor, porque además ya había pasado un trauma muy doloroso y no quería volver a pasar por eso. Caso que llegamos a la clínica y el doctor me revisó, me hizo un ultrasonido y me dijo, aquí ya no hay nada. Ay, dije, qué bueno, va. Y regresé a casa, pero solo me acosté y empecé otra vez con los dolores fuertes. Y yo dije, aquí hay algo, porque ya había tenido otras experiencias, ¿verdad? Ya sabía cómo era. Y le empecé a decir al Señor que me dijera qué era lo que yo tenía que hacer. Que Él se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo en el mundo, en nuestra casa particularmente. No teníamos para dónde ir, al hospital no quería ir, teníamos miedo también. Y el caso es que me dormí. Y no sé si soñé o Dios me lo dijo, yo no sé, pero tuvo que ser Dios. Que le hablara a mi bebé y que le dijera cuánto lo amaba, pero que le dijera que se fuera. Y me dijo algo muy, muy específico, que le dijera que su propósito en mi vida ya había terminado. Y me desperté asustada. Yo digo que me dormí tal vez 1 minuto, porque solo dormí para soñar eso y no me animaba a hacerlo. Porque decía, ¿cómo le voy a decir que se vaya? ¿Cómo Dios? ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo, yo no puedo. Pero me ponía a pensar, pero no puedo vivir con él ahí, porque me voy a morir. ¿Y qué voy a hacer? Y empecé a razonar conmigo misma, ¿verdad? El caso es de que lo hice, me animé a hacerlo, empecé a hablarle, le empecé a decir que yo lo amaba mucho y que me sentía muy culpable, porque no le había dedicado mucho tiempo y que yo sentía que no me podía perdonar eso, ¿verdad? Y después, 1 hora después, fui y expulsé una buena parte. Tenía bastante dolor, me levanté a tomar una pastilla y un tecito y me volví a acostar. Y volví a sentir el mismo dolor otra vez. Yo dije, seguramente hay otra parte ahí.
Y qué feo ustedes, qué feo es estar sacando a un hijo por partes, es horrible. Y entonces le volví a decir al Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ayúdame porque no sé qué hacer. Y me volví a dormir y volví a escuchar lo mismo. Entonces yo dije, definitivamente esto viene de Dios y tengo que hacerlo. Él me ha dado la fuerza para concebir, me dio la fuerza para llegar a los 4 meses y me dio la fuerza hoy para perderlo y entregarlo. Y lo hice con mucha tristeza, con mucho dolor en el alma y quedé mal, muy mal físicamente y emocionalmente. No pude guardar reposo porque teníamos que trabajar. No había otra opción. Y bueno, el Señor me ayudó, lo expulsé todo, gracias a Dios. En mis primeras pérdidas yo le preguntaba al Señor una y otra vez, le decía, Señor, si me los ibas a quitar, ¿por qué me los diste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu propósito? Yo no entendía muchas cosas, pero una vez yo le dije, me vas a tener que responder porque yo no entiendo nada y no me voy a mover de aquí hasta que me contestes. Y el Señor me llevó a la historia del rey David. El rey David tuvo un bebé y vivió solo 7 días, pero él ayunaba y oraba y se esforzó por ese bebé, pero al final el bebé se murió. Y entonces, si ustedes se recuerdan, los criados le decían, porque el rey David, después de que el bebé se murió, se rasuró, se bañó, comió, y toda la gente estaba admirada y le dijeron, ¿pero por qué? Y él contesta lo siguiente, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Y él mismo se responde, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y esas palabras, yo voy a él, esas son las que me han mantenido, yo voy a él. Y pues con la certeza de que uno mirará a sus seres queridos y si no, pues el cielo es suficiente, ¿verdad? El cielo es suficiente, ya creo que no voy a estar pensando en lo que perdí, en lo que no tengo, en lo que no tuve, sino que eso será extremadamente maravilloso. También me consuela el saber que con mi Padre Celestial ellos están mejor que conmigo. Conmigo pasarían muchas penas. Oraba mucho por tener otro hijo y una vez el Señor me llevó a leer Isaías 54, 1, 2 y 3. Y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Así ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y cuando yo le dije, la gran Señor, ¿cómo te burlas de mí? Yo he hablado con el Señor cara a cara. Yo a él primero lo conocí como mi amigo. Él fue mi amigo por muchos años. Yo no quería saber de él como mi Salvador. Él no me interesaba como mi Salvador, pero sí como mi amigo. Y yo me refugié siempre en él. Y yo le dije, ¿cómo te burlas de mí? ¿Por qué me das este pasaje si apenas tengo una hija que está desahuciada, que no sé ni siquiera si va a vivir? Y mis otros bebés ya se fueron. ¿Por qué te ensañas tanto conmigo? Porque yo he sido tu blanco. ¿Por qué te has propuesto molestarme tanto? Pero otro día, haciendo mi devocional, el Señor me habló de la adopción. Lo hablé con mi esposo y él me decía, pero mire, su salud no es buena, la salud de la nena no es buena, nuestra economía no es muy buena. Y yo le dije, solo oremos. Si el Señor me lo dijo, pues Él tiene sus planes y Él tiene sus propósitos. Y oramos por 7 años por un hijo varón. Y llegó, gracias a Dios, llegó. Con 5 años, 10 meses, con problemas de salud que gracias a Dios se resolvieron, con tratamiento médico y con problemas emocionales por el abandono de sus padres. Pero trabajamos junto con profesionales y gracias a Dios hoy tiene 15 años, es un hijo hermoso, está en 2º básico, toca la guitarra en la iglesia y tiene un corazón muy noble. Unos años después empezamos a orar por una niña y después de 3 años llegó nuestra tercera hija, con 17 años de edad, pero traía un regalo maravilloso, un regalo extra. Traía un bebé de 11 meses, a quien conocimos de 2 meses en un orfanatorio. Ahora tenemos 4 hijos. Entonces se cumple
ensancha el sitio de tu tienda, porque más son los hijos de la desamparada. Ahora ella tiene 22 y el nene tiene 6. Es sorprendente lo que el Señor hace, pero como les digo, mientras uno está en el proceso no lo entiende. ¿Y por qué hablo de esto? Yo tenía otro testimonio, pero platicando con la doctora, ella me dijo, oye, mejor habla de lo que estoy hablando ahora, porque a mí me cuesta hablar de eso. No, mi alma no ha sido sanada completamente de ese dolor, ¿verdad? Y el Señor sabe por qué. Quizá que hay muchas mujeres luchando con esos temas de pérdidas, luchando con el tema tal vez de la adopción, o tal vez tienen vecinas, amigas o hijas, familiares que no han logrado completar este tema en su mente. Nuestra sociedad tiene muchos prejuicios y juzga la adopción como algo malo. Pues dicen que esos niños traen mañas y maldiciones generacionales, pero nosotros también antes de venir al Señor veníamos arrastrando mañas y maldiciones generacionales, pero nuestro Dios es poderoso para cambiarnos. Él es el que restaura y cambia las vidas. Estos niños también son creación de Dios, y el sueño de Dios era que fueran mis hijos, y cuando Dios tiene un sueño, Él lo paga. De otro modo yo no lo hubiera entendido. Mis bebés debieron morir para que estos mis otros hijos, que ya eran mis hijos desde antes de la fundación del mundo, hoy estuvieran conmigo. Al igual que Jesús tuvo que morir para que ustedes y yo fuéramos adoptadas. ¿Se puede tener esperanza de un huérfano? Se puede. Digo todo esto, ¿verdad? Por lo que les comento sobre la adopción y sobre las pérdidas. Cuando leemos el libro de Esther, dice que Esther era huérfana, y cuando uno va al original, la palabra huérfana quiere decir no existir o no ser nada. O sea, ¿qué esperanza podía tener el pueblo judío de una huérfana, de una persona que no era nada? Esther, huérfana, adoptada, termina en el palacio salvando un pueblo. Mefiboset, huérfano, adoptado, termina en el palacio del rey David. Moisés, hijo de esclavos, y termina en el palacio salvando al pueblo de Israel. Jesús fue adoptado por José, él no era su papá. ¿Y dónde vive hoy? En el palacio celestial, y termina siendo nuestro Salvador eterno. Entonces se puede tener esperanza de los huérfanos. Hablaré un poco sobre la provisión del Señor para nosotros. Cuando mi hijo vino a casa, que tenía 5 años, 10 meses, esa es otra cosa, todos quieren adoptar bebés, y a nosotros el Señor nos dio solo hijos grandes, solo el bebecito que llegó de 11 meses. Pero Dios nos ha capacitado, nos ha ayudado, estamos en constantes capacitaciones, tenemos grupos de padres adoptivos, de familias de acogimiento, para poder saber cómo tratar a estos nenes, porque pues ellos tienen sus problemas, ¿verdad? Porque fueron abandonados. A nadie nos gusta haber sido abandonados, y ellos han pasado por esta situación. Cuando vino mi hijo, venía lleno de unas bolitas en todo el cuerpo, traía un montón de bolitas, y lo llevé donde la dermatóloga, y me dijo, bueno, vamos a darle tratamiento y en 8 días me lo traes. Pero la primera pregunta lo primero que me dijo fue una condena. Tú no le diste de mamar, tú no tomaste prenatales, tú no tomaste ácido fólico y no te cuidaste en el embarazo. Y yo no le contesté, pero lo vamos a tratar, me dijo. Entonces me dio tratamiento ahora. Pero al final hay que dar un montón de datos, el historial médico y todo. Entonces tuve que decirle, mire, él es mi hijo adoptivo, no sé mucho de él. Y entonces ya me lo trató y me dijo, entre 8 días me lo trae, le quitó todas esas chibolas. Fue doloroso para él también, porque tenía en todo el cuerpo y se las quitaba con una como cucharita con filito. Al final me dijo, no me debes nada, un amigo ya pagó todo. Cuando dijimos que cuando Dios tiene un sueño, Él lo paga. A los 5 años le salió un tumor aquí, bajo la uña. Le reventó como un poporopo fuera de la uña. Lo volví a llevar donde ella y me dijo, hay que operarlo. No sabemos si este tumor es maligno. Y bueno, el caso es de que también estaba llevando el proceso de mi otra hija, ¿se recuerdan? Que vivíamos más en el hospital que en la casa. La doctora lo operó y me dijo, esto va a volver a salir porque no pude llegar hasta la raíz. Está muy profundo y no pude llegar, entonces creo que va a volver a salir. Y empezamos a orar, y oramos 1 año y medio, y al nene se le desapareció eso, ya no hubo necesidad de otra cirugía, porque es demasiado doloroso, le tuve que quitar la uña primero, ay, no quiero ni, yo de veras, ese día sentí que me iba a desmayar ahí con la doctora, porque no aguantaba ver eso ahora.
Aguanto ver muchas cosas en otros, pero no en mis hijos. Él tenía también problemas con el frenillo, no hablaba bien, y cuando estaba en el orfanato le hicieron una cirugía, pero no quedó bien. Y el doctor me dijo, hay que volverlo a operar, pero ahorita no. Esperemos un año, me dijo, porque se está adaptando a su nueva vida. Y en ese año el Señor lo sanó. Empezamos a orar y el Señor lo sanó. Entonces, alabado sea el Señor por todos los milagros que ha hecho. Durante la pandemia, él empezó con un montón de bolas otra vez, pero dentro, no fuera de la piel, sino dentro. Y pues yo me comuniqué con varios médicos conocidos, solo por teléfono, porque recuerden que estábamos en pandemia. Y todos me decían, todo apunta que él tiene un cáncer linfático. Y otra vez el mundo se nos venía encima. Y no teníamos dinero tampoco para hacerle los exámenes, pero la mamá de una de mi amiga es médico y me dijo, llévelo al laboratorio. Le van a hacer un solo examen y solo van a pagar 450. Y con ese examen vamos a determinar si es o no. El caso es que salió negativo. Y a él poco a poco se le han ido desapareciendo los ganglios, ¿verdad? Porque son ganglios los que se le inflamaron. Ahora, gracias a Dios, él está sano. El año pasado, él mismo tuvo dengue hemorrágico. Y Dios lo sanó. Permitió que perdiera poca sangre, gracias al Señor. Terminamos en el hospital, o sea, los hospitales yo me los conozco bien. Cuando quieran que las acompañe. Cuando fuimos, lo que voy a contar ahorita es una parte de lo legal que vivimos con ellos. Fuimos al juzgado, nos entregaron el expediente de él en el Consejo Nacional de Adopciones y fuimos al juzgado familiar a entregar su expediente para que el RENAP ya empezara a tomar parte de su caso y poder cambiar los apellidos. Y solo llegamos y la secretaria dice, aquí hay un error en la primera página y en la primera línea. Bueno, entonces nos regresamos a las sillas todos decepcionados, porque eso es un trámite largo, ¿verdad? Y yo le dije a la secretaria, ¿cuánto va a tardar esto? Porque me dijo, tiene que regresarlo al consejo y va a tardar como 3 meses. Nos sentamos y había un señor ahí y me dijo, présteme el expediente. Pero nosotros no pensamos nada, se lo dimos. Lo leyó y tachó la palabra, razonó al pie de la hoja, firmó y selló y me dijo, entréguelo. Pero nosotros estábamos como oídos, no entendimos nada. Lo entregamos y dijo la secretaria, ya está bien. Cuando volvimos, ese ángel ya no estaba. Cuando Dios tiene un sueño, Él sigue pagando. Y se quedó el expediente ahí y lo fuimos logrando, ¿verdad? Ahora, ya se me acabó el tiempo, pero puedo tomar un poquito. Ya voy a terminar. Es importante lo que voy a contar. Mi hija que llegó de 17 años, que hoy tiene 22, ella padece de convulsiones. Nosotros la conocimos así. Fue la hija que Dios escogió para nosotros. Recuerdo una noche que estábamos solo con mi hija biológica. No podíamos dormir porque ella tiene muchos problemas de salud, demasiados problemas. Y estábamos viendo Canal 27 y cabal pasaron un testimonio de una mamá que tenía una hija parecida a la mía, con todas esas situaciones. Y ella dijo que le había preguntado al Señor por qué le daba tantos problemas. Y yo le dije, yo estoy en la misma situación, va. Y el Señor le respondió a ella que Él le daba hijos especiales a madres especiales. Y eso llenó mi corazón, ¿verdad? Y tal vez no es que sea tan especial, pero Dios me ha ido capacitando, me ha ido enseñando, me ha dado la fuerza para aguantar todo lo que nos ha tocado pasar. No nos ha dejado solos. Pues en la misma pandemia que nos ha pasado de todo, a las 2:30 de la mañana el nene lloró muy fuerte y nos levantamos todos. Era solo un aviso, porque mi hija Emi iba a convulsionar. Convulsionó muy fuerte, llamamos a los bomberos, terminamos en el hospital otra vez y se quedó con convulsiones por 1 mes. Convulsiones leves, pero se quedó así. En enero de este año, fue un domingo en la mañana, ella se metió a bañar y convulsionó dentro del baño, aún tomando sus medicamentos. Yo estoy muy pendiente de sus medicamentos. Y lo peor fue que con su cuerpo prensó la puerta y no podíamos abrir. Y yo sentía que me volvía loca. Yo no sabía ni qué decir, no podía ni orar, no sabía qué decir. Solo me puse a llorar. Y me fui para la sala y le decía al Señor, yo no entiendo nada, yo sigo sin entender, no entiendo, eso fue lo único que le dije al Señor. Mi esposo y mi otra hija estaban tratando de quitar la puerta y mi hijo varón estaba con el bebé, porque yo estaba sola en mis rollos, hablando con el Señor. Pero yo decía, si se golpeó, si está sangrando, si se fracturó, si se mordió la lengua, si vomitó y se ahogó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y fue un día extremadamente sufrido. Yo sentía, Dios mío, se me va a morir, ¿qué voy a hacer?
¿Se dan cuenta cómo el Señor nos da tanto amor para esos hijos que no han nacido de nuestro vientre, pero que han nacido de nuestro corazón? Porque yo los amo a todos por igual. El caso es de que logramos sacarla. Al otro día precisamente ella tenía su cita, sedada, prácticamente la llevé al médico y le pusieron más medicamentos. Se quedó una vez más, un mes, con convulsiones leves. Y ahí estamos tratándola. Y Dios hace cosas impresionantes. Yo recuerdo que yo salí un día a poner una inyección y cuando yo regresé, yo dije, yo iba a ir a poner otra y yo dije, tengo que pasar a la casa, tengo que pasar, y subí y solo entré a verla a ella porque estaba preocupada por ella y ella estaba parada empezando a convulsionar y todavía me dio tiempo a agarrarla. Entonces el estrés que hemos vivido ha sido demasiado, pero la fuerza del Señor también. Mi hija Raquel, la que está enferma del corazón, que nació prematura, que es mi hija biológica, ella este año le dio un infarto en febrero. Ella me dijo, yo no quiero ir al hospital, yo quiero morir aquí con usted, porque yo ya soy mayor de edad y me van a dejar sola y yo no quiero morir sola. Y es algo que yo le he pedido al Señor, ella no lo sabe, pero es algo que yo le he pedido al Señor, le he dicho, Señor, si mi hija se va a morir, o si uno de mis hijos se va a morir, yo quiero estar con ellos, porque yo quiero ver cómo ellos se van contigo. Y bueno, entonces no la llevé. Ella tiene una enfermedad que la deshidrata, debe tomar un suero y un Gatorade todos los días por orden médica. Tiene una enfermedad que le estira las arterias y las venas. Tiene un envejecimiento en su columna. Tiene unos quistes en la tiroides. Se le baja la vitamina D y el sodio y necesita marcapasos. Estábamos un poco contentos porque ya en Unicar nos habían dicho que no lo necesitaba, pero en mayo ella tuvo signos de infarto otra vez y la llevé y me dijeron que sí, lo necesita. Es un día a día bien cargado, que si realmente yo no tuviera la fuerza del Señor no podría. Ya me hubiera desesperado, y mi esposo igual. Y yo trato de no decirle, mire, la nena se está muriendo, mire, mi hijo se está muriendo. No, hasta que llega a la casa, mire, hoy pasamos tal cosa, cuando él ya ha cenado, ya está tranquilo. Porque no lo voy a descomponer en su trabajo si él no puede hacer nada por nosotros. Y el Señor está con nosotros y Él nos puede ayudar. Y cuando Él llega ya le cuento, mire, hoy pasamos esto, o al menos que sea demasiado urgente, como los días que agarramos para el hospital, solo le digo, mire, ya llamé a la ambulancia, vamos para el hospital porque pues la niña no se siente muy bien, no se lo pongo así trágico, ¿va? Porque lo voy a descomponer y si se descompone él y me descompongo yo, nos descomponemos todos. Nosotros tenemos que tener para nuestras hijas 2,800 cada mes para sus medicamentos. Gracias. Y también para el Gatorade, para el suero, para las vitaminas, para las citas médicas, para el taxi, cuando mi esposa no nos puede llevar, para los exámenes, y todo ha llegado, todo. En la pandemia mi esposa no tenía trabajo, 4 meses sin trabajo, nunca nos quedamos sin comer. Siempre tuvimos para pagar la casa, para pagar colegio, la universidad, la luz, el agua, el internet, los medicamentos, todo. ¿De dónde llegó? De las riquezas en gloria, solo de ahí, ¿verdad? Algo que a mí me han pasado 2 cosas impresionantes. Una es que cuando estaba mi hija chiquita, igual no teníamos dinero porque mi esposa no tenía trabajo, y cuando la fui a traer a la escuela me dijo, mami, yo necesito hojas, y lo voy a contar porque el Señor me dijo que siempre lo contara. Y necesito hojas tamaño oficio con línea, y yo le dije, no tengo ni un quetzal, pero podemos orar en el camino. Y nos fuimos orando, y cuando entramos a nuestra cuadra, las hojas venían volando. Habían unas hojas en un carro, habían otras tiradas. Bueno, y yo, recojámoslas, le dije a la nena, recogimos, pero allá va una persona adelante, preguntémosle si son de ella. Y ella me dijo, no, yo también recogí este folder con un montón de hojas, téngase la regalo porque a mí no me sirven. Literalmente las hojas nos cayeron del cielo. En la misma pandemia, mi esposo se golpeó un codo y no aguantaba el dolor, no podía ni subirlo ni bajarlo. Y en uno de esos días que salimos, yo vi en el suelo que alumbraba algo con el sol y era un blister de 2 pastillas de diclofenaco de 100 miligramos. Y lo recogí y le dije, mire, Dios ya le mandó su tratamiento. Y me dijo, pero eso está tirado, me dijo. Yo no me lo voy a tomar así, en pandemia con todo el miedo, ¿va? Y yo le dije, el maná cuando caía del cielo caía al suelo, no caía al plato. Mínimo agachémonos a recoger la bendición. Y la fui a lavar con jabón, le puse alcohol y se la di, sus 2 pastillitas, y se alivió.
Dios obra de maneras que nosotros no podemos entender. Y nos quita los mieditos y las mañitas que tenemos, ¿va? Con las enfermedades de nuestras hijas hemos quedado sin fuerzas, hermanas, físicas y emocionales, pero recordamos, siempre recordamos el texto que dice que Él da fuerzas al cansado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso está en Isaías. Nosotros ya no oramos por un milagro para nuestras hijas, porque el milagro es que ellas estén vivas a pesar de lo que tienen. Ya lo vemos así. Y si el Señor las quiere sanar, Él lo hará. Pero mientras tanto estamos pidiendo fuerzas para seguir junto a ellas, que Dios les dé un buen esposo, un esposo que las ame, que así como están ellas, que les dé dinero para que les compre la medicina, o mucha fe. Y también yo le he dicho al Señor, si esta enfermedad va a mantener a mis hijas alineadas a tu voluntad, no las sanes, no las sanes. Fue una decisión que yo tomé y me costó decírselo al Señor, pero prefiero que mis hijas estén en el cielo y no que hagan disparates en esta tierra. Y bendito Dios, mis 3 hijos sirven al Señor, ¿verdad? La niña que está mala del corazón, ella predica y canta. El otro niño toca la guitarra y pues mi otra hija que convulsiona, ella también sirve al Señor, solo que a su manera, porque ella se mantiene como más adormitada por todos los medicamentos que toma. Pero hay esperanza. Yo le digo, un día usted va a predicar. No, me dice, yo no me animo, un día va a predicar. Y así se los he dicho a todos. Y el Señor ha ido cumpliendo esas promesas en nuestros hijos. Le pedí al Señor que me diera un canto para todo este tiempo tan difícil, porque pues con todo lo que he vivido, yo siento que el Señor me ha ayudado, me ha mantenido, porque no me ha dado un derrame, no me ha dado diabetes, no me ha dado hipertensión, pero sí me dio reflujo y gastritis, y seguramente es por todo lo que hemos pasado. Pues también mis suegros enfermos, mi mamá enferma, le quitaron una pierna, mi suegra infartada, mi suegro se quemó. O sea, ha sido un montón de situaciones, como que todo se nos vino junto, y ahí es donde uno se da cuenta que uno ya no vive en sus fuerzas. Ya definitivamente las fuerzas de nosotros, yo ya ni me recuerdo cómo eran, porque ahora solo vivimos por las fuerzas sobrenaturales del Señor. Y pues también yo empecé con gastritis en enero, y a finales de febrero yo tengo cálculos renales, y esos dan un dolor como que estuviera teniendo un hijo todos los días. Y es un dolor increíble, y el Señor me ha ayudado. Me acuesto un rato, me paro, me arrodillo, veo cómo se me alivia el dolor y luego continúo. Y es el Señor el que me da fuerzas después de un dolor tan fuerte, poder ponerme de pie y seguir una vida normal. El Señor me dio el canto Al mirarte a ti, de Majo y Dan. Cuando ustedes puedan, escúchenlo. Es una alabanza que ha llenado mi corazón, y que cuando me siento un poco desmayar, la escucho y me vuelve a ayudar y me vuelve a recordar que Él es mi roca, Él es mi fuerza, y que cuando yo lo miro a Él, nada, pero nada me va a abrumar. Y para ajuste de penas, ustedes, la gota que rebalsó mi vaso, ya me llegó la menopausia. Imagínense, hemos visto y seguimos viendo la gloria del Señor en nuestras vidas. El Señor ha sido maravilloso con nosotros en medio de todo esto. ¿Qué estoy aprendiendo en todo este tiempo? Porque no ha sido por gusto. El Señor no va a desperdiciar ni va a malgastar una experiencia para no enseñarnos nada. O sea, solo por molestarnos, no. El mismo Job lo dijo, Dios no hace nada con despropósito. Estoy aprendiendo a adorar al Señor en medio de la angustia. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta decirle, cuando yo siento que no puedo respirar por el reflujo, Señor, te amo, Señor, te adoro porque tú eres maravilloso? Me cuesta decirle al Señor, cuando veo a mi hija convulsionando, Señor, yo te sigo amando, Señor, yo te adoro porque tú eres maravilloso, pero estoy aprendiendo a dar gracias y estoy aprendiendo a adorar al Señor. Así que los animo a seguir adelante con la mirada puesta en el invisible. Y recuerden que las fuerzas solo vienen de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias. Y eso que solo dio una parte, imagínense, si yo le dijera a ella que diera la otra parte, nos quedamos aquí todo el día, pero gozándonos en el Señor por la obra del Señor en la vida de Ceci. Ceci yo la conozco más o menos hace 11 años. Dios le dio una palabra para mí. En ese entonces hasta un libro me regaló y todavía lo tengo yo creo por allí, ¿verdad? Y me sorprendió, realmente me sorprendió cuando ella entró donde yo estaba y me dijo, mira, el Señor me mandó y tal cosa, ¿verdad? Y era cierto, ¿verdad? Y parte del proceso de todo eso que yo viví también, estoy aquí de pie
hoy mismo diciéndole a ustedes que hay un Dios grande, fuerte, poderoso, que quiere amarnos a nosotras las mujeres. Quiero que pongámonos de pie, porque vamos a orarle a ese Señor, a ese Creador poderoso, para que derrame su espíritu en nosotras y nos dé esas fuerzas que siempre vemos que su poder es más grande que nuestra propia fuerza. Padre que estás en el cielo, te damos honra y gloria a ti, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios majestuoso que nos has traído el día de hoy aquí, Señor. Y estamos acá dándote la honra y la gloria a ti que te lo mereces, Señor. A pesar de las circunstancias que nuestra vida vive día con día, momento cada momento, Señor, en nuestras necesidades, en medio de nuestras aflicciones, tu mano poderosa está ahí encima de nosotras, Señor, llenándonos con tu espíritu, y recibimos ese espíritu hoy, Señor, para que nuestros corazones, nuestra fe, nuestra esperanza esté en ti y nos puedas llenar con tu palabra, Señor, y que estas promesas que vamos a seguir recibiendo de ti se hagan realidad en nuestra vida, Señor, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras palabras, y podamos testificar de a ti, Señor, en cualquier momento de la obra que tú vas a hacer, Señor. Honramos y glorificamos tu nombre esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, recibamos la palabra del día de hoy. El tema es mi fuerza en Dios. Bien. En el Salmos 92:10, hay muchas de nosotros que conocemos esta palabra. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y lo hemos leído y leído y leído, y muchos de nosotros ni siquiera conocemos al búfalo, para poder entender la palabra. Pero solo con verlo dice yo, ay, sí, qué grande, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender esa palabra, que es lo que el Señor de veras nos da como sinónimos para que nuestra mente humana pueda entender estas fuerzas del búfalo. Dice que es extremadamente fuerte. Su mayor energía es puesta a prueba. O sea, se mira grandote y todo, entonces nadie se le puede acercar o algo, ¿verdad? Pero en el mundo animal ustedes saben que allí la ley de la vida es defenderse en situaciones pequeñas, medianas, grandes y extremas, ¿verdad? Es el único animal que puede hacer frente a los leones. ¿Quién es el rey de la selva? Dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, él le puede hacer frente, imagínense eso. Y el aceite que se encuentra depositado en su joroba también tiene un propósito. Y entonces, ya analizando en la palabra del Señor, cuando dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Entonces tiene un propósito eso en la palabra. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy. Porque este animal, que mientras más cansado se encuentra, más fuerzas tiene y sigue adelante con vigor. Porque en tiempos de que viene este animal a necesitar su fuerza, se activa cuando más cansado está. Y tiene muchas estrategias y biológicamente aumenta sus fuerzas por otro sistema, y eso activa una fuerza mayor. En nosotras, los seres humanos, ¿verdad? Cuando estamos en tiempos de dificultad, digamos, o simplemente, ¿verdad? Estamos cocinando y todo, y comienza la flama ahí de la estufa, ¿verdad?
automáticamente nuestras fuerzas, aunque estemos debilitadas, nos reaccionamos y nos alejamos del fuego para no quemarnos, ¿verdad? ¿Y de dónde salió esa fuerza de poder hacer esa maniobra? O sea, nuestro cuerpo tiene esas defensas para poderlo ejecutar, ¿verdad? Entonces aquí en esta palabra, definitivamente el Señor nos lo da porque Él sabe que nosotros como humanos vamos a tener debilidades. Nosotros no somos dioses, somos humanos, somos seres humanos. Y las mujeres más todavía, porque debemos ser como frágiles, más frágiles, ¿verdad? Y realmente el Señor nos pone este pasaje porque no es con nuestras fuerzas para podernos levantar de las dificultades, sino que es en la fuerza del Señor. Y vimos el testimonio de hoy. Pongámonos en el puesto de Ceci. ¿Cuántas de nosotras pudiéramos haber aguantado todo lo que ella aguantó? Dice que ella no quiere estar con los médicos, pero no dijo que era enfermera. Entonces, imagínense, ¿verdad? Las fuerzas de Ceci ahí están presentes siempre, ¿verdad? Entonces, eso, también, ¿verdad? Yo analizo la situación de Ceci muchas veces, ¿verdad? Porque entiendo su condición humana, física y de la condición que ella tiene con salud, ¿verdad? Ella ni siquiera hubiera sido posible de tener a su hija biológica. O sea, eso era imposible en la situación de ella. Imagínense que se les coagula la sangre a ustedes todo el tiempo. No hay cómo. Pero miren, aquí está vivita, dando testimonio de un poder grande, sobrenatural, que eso es solo Dios. Solo Dios puede hacer esas cosas, ¿verdad? Y cada embarazo que ella tuvo y cada pérdida que ella tuvo, el Señor se lo repuso. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hijos tiene ahora? Son sus verdaderos hijos, ¿verdad? Y dio esos partos igual, ¿verdad? Con ese mismo dolor que todos. Y los ama de esa misma manera, ¿verdad? Ese amor incondicional. Pero esas fuerzas no es para cualquiera. Y las que están el día de hoy acá es porque el Señor les dice a cada una de las que estamos aquí que ustedes son las que el Señor está escogiendo para tener esas fuerzas del búfalo y puedan levantarse en cualquier situación que estén pasando, en cualquier necesidad que estemos pasando, en cualquier problema que estemos pasando. ¿Por qué? Porque el Señor nos está amando el día de hoy para decirle, mira pues, no es con tus fuerzas, son con las mías a través de ti. Y entonces recibamos esas fuerzas en el Señor el día de hoy, ¿verdad? Entonces, mis fuerzas en Dios. Dice que sabías que si no encuentra comida puede recorrer kilómetros nadando a pesar de ser un animal de 1500 libras con pezuñas y sin aletas. ¿Qué animal tan fuerte, va? No tiene, aunque no tenga nada, él saca fuerzas de donde no hay y hasta puede nadar y ni siquiera tiene aletas para nadar, ¿verdad? ¿Y cuánto pesa? 1500 libras, imagínense. ¿Cuánta fuerza debe de necesitar para poder incluso poner una patita para adelante, verdad? 1500 y apenas nosotras, ¿cuánto pesamos? 100 libras. Quisiéramos. Pero sí, ellos pueden, nosotros también. Y en Isaías 40, 30, 31, hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta las fuertes, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre ¿qué? Nuevas fuerzas. Entonces, cuando nosotros sintamos esa debilidad en nuestras situaciones, las cualquiera que estemos pasando, como dijo Ceci, ¿verdad? Le pidió al Señor hasta un canto, pero el Señor nos está dando una palabra hoy, ¿verdad? Y apuntémosla y sigamos y digamos, Señor, no tengo fuerzas, pero así como dice tu palabra, nuevas fuerzas tendré en Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos lo ha prometido, su palabra va siendo real en nuestra vida si nosotras nos conectamos en Él.
Si no, no vamos a podernos levantar. Sí. Mi fuerza en Dios pelea y busca, es capaz de cargar casi el doble de su peso a este animal. El búfalo, imagínense que pesa 1,500 y aguanta 3,000 libras. ¿Cuántas de nosotros aguantamos un problema? 2, 3, 4, 5, y así como dice Ceci, a veces se nos juntan todos de un solo, ¿verdad? Viene uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Pero no decaigamos, el Señor va a darnos esas fuerzas para poder seguir y tenemos que entender que la palabra es viva y eficaz en nuestra vida. Isaías 40:29, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Y ella lo confesó hoy, ¿verdad? Que cuando ella se siente así, ella sabe esta palabra, la confiesa. Y su espíritu la levanta para volver a seguir adelante, un día a la vez. La condición de la hija de Ceci, el promedio de vida para estos niños es de 5 años. ¿Cuántos años tiene la nena? 21 años tiene. Entonces, ¿cuántos de ustedes necesitan un milagro en su vida? Todas. El Señor puede cumplir ese milagro con esas fuerzas de nosotros que somos las débiles, porque para Él no hay nada imposible, nada. Y cada día que pasa es un regalo para nosotros. Con dificultades, sin dificultades, es un milagro para nosotros. Entonces, si estamos cansados en situaciones difíciles y que nuestra fuerza no puede más, recuerden Salmos 92, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Recordémonos que dónde viene nuestra fuerza y vayamos a la fuente que nos puede dar esa fuerza. A pesar de su tamaño monstruoso, de su fuerza y potencia aplastante, este animal es capaz de correr hasta 60 kilómetros por hora. ¿Quiénes manejan por aquí? Levantemos la mano. ¿Quiénes manejan? ¿Quiénes han manejado un carro, una bicicleta, una moto? 60 kilómetros por hora. Aquí en Guatemala el kilometraje como estándar y que no debemos de pasar de eso porque si no nos multan, es 70 kilómetros por hora. Entonces, esa velocidad es la que tiene el búfalo. Imagínense con 1,500 libras encima. Eso es imposible, dice uno, ¿verdad? Y ¿quién corre de esa manera en un animal ligero? Y yo encontré que este pasaje en Habacuc 3:19 dice: el Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Dice que la gacela tiene como promedio correr 55 kilómetros por hora. ¿Y cuánto corre el búfalo? 60, ¿verdad? Y la gacela es ese animalito que como venaditos, ¿verdad? Que son más delgaditos, que sus piernas son más altas y delgadas, entonces la agilidad va más rápido y corriendo, ¿verdad? El Señor nos puede hacer también así, ¿verdad? Que nuestro peso que nosotras tenemos día a día en nuestras dificultades, en nuestras necesidades, en nuestras peticiones, el Señor las quita de nosotras, ¿verdad? Y nos da descanso para aumentar nuestras fuerzas y seguir, pero corriendo a 55, 60 kilómetros por hora todos los días. ¿Quién nos lo da? El Señor. El Señor nos da esa fuerza como el búfalo. El búfalo es un animal que cuenta más cansado, está que cuanto más cansado está, más fuerza tiene y sigue adelante con vigor. Imagínense cuando estamos nosotras cansadas, ¿verdad? Es que no, ni siquiera solo queremos ver la cama y quedarnos ahí, pero todavía
hay que hacer cosas en la casa, hay que hacer cosas con el esposo, hay que hacer cosas con los hijos, hay que hacer cosas para nosotras mismas, en la cocina, en las cuentas, en todos lados. ¿Y quién es la que organiza todas estas situaciones, verdad? No queremos nada. De hecho, a veces en la mañana así como, Espíritu Santo, buenos días, ¿verdad? Dame la fuerza para levantarme de la cama. Pero ¿quién nos lo da? Solo el Señor con nosotras mismas. Entonces nuestra relación con Dios, nuestro alimento con el Señor, somos nosotras mismas, ¿verdad? Buscar en la fuente de provisión que es el Señor. ¿Y dónde vamos a encontrar ese alimento para tener fuerzas? Ustedes saben de que si ustedes no comen, aunque tengan el deseo de caminar 1 kilómetro, no lo van a poder hacer. Sin embargo, si nosotros les damos energía para que ustedes coman, pueden incluso hasta correr esos kilómetros. Y lo mismo es en nuestra vida. Si nosotras comemos la comida espiritual, la verdadera, el Señor va a levantar con fuerzas nuestro espíritu va a llenar nuestro cuerpo y vamos a poder seguir adelante. Como el búfalo, que a pesar de que esté cansadísimo, se agote sus fuerzas, pero que siga adelante con vigor, no cansado. Dice que él aumenta sus fuerzas mucho más grande cuando él se siente como derrocado y se rodilla, ¿verdad? O sea, se cae, se arrodilla el búfalo, y que eso aumenta su fuerza. ¿Por qué? Porque agarra el impulso con más fuerza para levantarse. Y en nosotras, ¿cómo podemos hacer eso, verdad? Cuando nosotras nos sentimos tan cansadas, tan agotados por las situaciones que nos está pasando en nuestras vidas, nosotros venimos y podemos arrodillarnos como el búfalo. Llegar de rodillas derrotadas en la presencia del Señor, así como lo hacía Ceci, ¿verdad? Todos estaban ahí viendo la situación de su hija que estaba ahí tirada y saber ni cómo y todo. ¿Qué hizo? Llegar a sentarse con su Padre Celestial y decirle, yo no entiendo nada, no tengo nada, no puedo hacer nada. Pero eso la levantó con sus fuerzas, ¿verdad? Para seguir un día a la vez. Y nosotras igual, cuando nosotros sintamos ese cansancio, ese dolor, esa tristeza, esa incertidumbre, esa soledad, seamos como ese búfalo, ¿verdad? Que cae, pero que aumenta su fuerza cuando cae, porque se impulsa con su peso, ¿verdad? A seguir adelante con vigor. Y nosotras las mujeres hay muchas otras cosas que nos influyen, ¿verdad? Nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Cuántos conocen esa imagen? Hoy famosa. ¿Qué es? ¿Quién es? Tristeza, ¿verdad? Y no sé si cuántas han visto la película, pero entre la película pues hace tristeza y uno mira tristeza así como, ay, tristeza, ¿verdad? Pero en el seguimiento de la película se ve que tristeza también es importante, porque da una función especial también, ¿verdad? Entonces nosotras podemos tener esas emociones delante del Señor. Nosotras podemos estar en cualquier situación y tener, como dijo Ceci, en un momento dado, verá una depresión que puede venir en nuestra vida. Pero no significa que el Señor nos haya dejado solas. No significa que el Señor nos pueda dar fuerzas para salir de esa depresión. No significa que Él no sea fiel para cumplir su palabra. No significa que no nos pueda dar lo que necesitamos para recibirlo con energía. Dice en Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. No dice, mira, te voy a dar para los demás para que te den a ti. No. Dice que nos va a dar a nosotras mismas
y un espíritu, ¿qué? Con fortaleza para salir adelante en todas las situaciones que nos pueda suceder, ¿verdad? Con poder, con amor y dominio propio. Pero el dominio propio es ¿qué? Propio, uno mismo tiene que decidir uno lo que tiene que hacer, seguir adelante, sí o no. Pero eso solo viene con el Espíritu Santo, con el poder de nuestro Dios, con esa fuerza a través del Espíritu Santo. Pero no solo es tristeza, ¿verdad? Ustedes en nuestras emociones, como diría Ceci, ahora hasta la menopausia, ¿verdad? Que son otras emociones terribles y otros calores y otros cambios hormonales que nos hacen cambiar completamente. Sin embargo, no importa la situación, ¿verdad? No importa dónde esté, cómo esté viviendo, sé que el Señor me ama, sé que el Señor está conmigo, sé que Él es mi escudo, mi fuerza, que pueda buscar en Él en cualquier situación que yo me encuentre. Y en Salmos 18, 1 y 2 dice: cuánto te amo, Señor, fuerza mía, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, la roca en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Qué rico llegar a la presencia del Señor y a pesar de mis situaciones que estoy viviendo, que ya no aguanto más, que ya no tengo más fuerzas que dar y que yo no puedo entender por qué me está pasando estas cosas, pero llegar a ese refugio sabiendo que Él es el más alto para que pueda defenderme y decirle te amo. Y es lo que sigue aprendiendo Ceci también, ¿verdad? Y nos lo dijo. Sigamos nosotras también aprendiendo a amar al Señor en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras dificultades, decir y llegar a la presencia del Señor y decirle tú eres mi más alto refugio y te amo. Y con eso el Señor nos va a dar más fuerzas porque estamos conectadas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces no tenemos a dónde ir, qué camino andar. Y nuestras fuerzas pueden debilitarse porque no miramos ninguna respuesta. O al contrario, cada vez es peor nuestra situación, ¿verdad? O nuestras necesidades o nuestras enfermedades y no podemos entender realmente lo que sucede en nuestra vida. Pero sabemos a dónde acudir, sabemos a dónde ir y a la presencia del Señor allí con ese incógnito de nuestra falta de fuerzas, porque cuando no tenemos fuerzas, no podemos ni siquiera muchas veces pensar, ¿verdad? Y si pensamos mal porque estamos viendo otras cosas que tal vez ni siquiera son, ¿verdad? Pero vamos a la palabra, vamos a refugiarnos al Señor y vamos a tomar esas nuevas fuerzas que el Señor nos está diciendo que tiene para nosotros. En Salmos 23, 3 dice, me infundes nuevas fuerzas, me guías por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir para que Él nos dé la senda correcta donde andar? Que nos dé la fuerza para poder andar en esa senda. Así como dice Salmos 23, ¿verdad? Salmos 23, 5 también dice, dispones ante mí un buen banquete en presencia de mis enemigos, me unges con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Cuando el búfalo está en situaciones difíciles, él se cae, como les dije, ¿verdad? Para tomar nuevo impulso y doble fuerza, y químicamente su cuerpo está en alerta, ¿verdad? Tiene una situación en frente de él que tiene que salir, ¿verdad? Entonces comienza a secretar un sebo, un aceite en su joroba. Y
allí encima de su joroba comienza a salir ese aceite para cubrir completamente todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque acuérdense que él puede enfrentar hasta el león, ¿verdad? Entonces, cuando el león viene a atacarlo con sus dientes, adivinen qué, se resbala. Exacto. Cuando yo leí esto me sorprendí. Dije, Señor, por eso estás diciendo que vas a ungirnos con aceite. El aceite espiritual que tú das a través de tu espíritu. Puede venir cualquier león a tratar de robarnos, de destruirnos y de bajarnos, pero con tu espíritu vas a resbalar eso. Vas a darnos nuevas fuerzas, porque no van a poder llegar ante nosotros. Y vamos a poder testificarte a ti, que solo a ti, tus fuerzas, tu espíritu, fue el que nos defiende de todo esto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos la reciben? Solo Dios puede darnos esas fuerzas para levantarnos día con día y ungirnos de esta manera. Y lo cantamos el día de hoy. Le dijimos al Señor, ¿verdad? El último canto que escuchamos dice: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento delante de ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Y es lo que queremos, vivir junto a Él, para que nos dé esa fuerza para seguir adelante, para que nos cubra con su Espíritu Santo, para que pueda estar con nosotros en nuestras situaciones y que nosotros podamos salir avantes testificando el poder del Señor en nuestra vida. Y quiero que nos pongamos de pie y que hermana Mary pase aquí para la administración del día de hoy, que recibamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Con poder, para que nosotras podamos seguir adelante día con día recibiendo la bendición de Dios. Bueno, a todas muy buenos días, qué lindo con este mensaje. ¿Cómo se siente? Yo me siento con fuerzas de búfalo. Fuerzas de búfalo. Esto inyecta, porque hay Espíritu Santo en usted. Sin Él no va a pasar nada. En este momento yo anhelo que usted se conecte. Si estaba un poco desconectado ese enchufe con el Espíritu Santo, hágalo ahí donde está. Hágalo y traiga a memoria la promesa de hoy. Él es el que nos pone banquete. Solo mire eso. Solo diga: Señor, he estado sin fuerzas. Así he quedado después de esta situación o tanta situación. 2 mujeres con fuerzas de búfalo ha puesto el Señor aquí frente a nosotros para recordarnos que la figura bíblica, mírelo allí, mire el Salmo 92 allí, en la parte central. Yo te daré fuerzas de búfalo. Dígale: Señor, me has impresionado con ese ejemplo en tu palabra que nunca pasará. Hoy la recibo, dígale. Hoy tomo esas fuerzas. Hoy soy yo. Quiero verme a mí. Perdóname por no haberme visto antes. Cuando me llamaste, cuando con silbido suave me atrajiste. Fue un día que no imaginaba, y me traías con dulzura. Hoy me arrepiento de mis protestas. Dígaselo allí donde está. He protestado, mi Dios. He sido malagradecida. Has hecho tanto conmigo que no he echado fuerzas de búfalo con el ejemplo de una palabra eterna que no pasará. Y se cumplirá una tilde
y una coma. Señor bueno, quiero ver ahora en mí lo que has hecho. Haga un examen. Este mensaje es para evaluarnos, para sonreír, para llorar, para saltar y para agradecer las lágrimas, los berrinches con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que hemos protestado y no hemos visto lo que ha hecho en mí. Dígale, haz de mí lo que quieras hacer. Señor, mírame. Empiece a ver su hogar. Si está ahí su esposo, sígalo viendo al padre de sus hijos, hermoso. Sígalo viendo con ternura y perdónelo sus imprudencias a sus hijos. Sígase viendo hermosa y diga, Señor, hoy pido de rodillas como el búfalo. Estoy cansada y me arrodillo delante de ti. Mire qué maravilla. Quiero que brote en vez de esta carga que tiro ahora mismo al suelo. No quiero verla más. Quiero ver amor a mi Rey que me sirve la mesa adornada. Y me dice, ven preciosa, no me hagas esperar. Aquí está el que te ama de verdad. No me lastimes protestando. Cuenta tus días y aprende sabiduría. Estoy para perdonarte porque te recibo como eres. Pero no te quedes sin tomar las fuerzas. Quiero darte ese aceite. Llénate de mí. Pida Espíritu Santo, no tenga temor. Dígale, Señor, dame Espíritu Santo porque arrepentida vengo a ti. Arrepentida. Veo a mis hijos. Veo a ese esposo a mi lado. Lo veo lejos cuando él está lejos de mí. Y no me doy cuenta el regalo que has hecho de esta tu hija que humillada viene a tus pies. Humillada. Ayúdame a contar mis horas, mis minutos, mis días. Gracias, Señor, por darme una familia. Dele gracias. Dele gracias. Hay mujeres aquí de fuerza que han venido para compartir esas fuerzas. Y eso solo viene del Padre nuestro que está en el cielo. Que su nombre es santificado y que su reino viene hoy acá a través de la poderosa palabra enviada a través de una sierva de valor, una sierva de carácter, una sierva que dobla rodillas cuando ya no puede, de una sierva que dobla rodillas, 1, 2, como Cecil. Padre, sea bendita en el nombre de Jesús, sea bendita tu sierva Iliana en el nombre de Jesús y todas las que estamos aquí, rodillas dobladas, tomando Espíritu de Dios. Ahora entregue su necesidad. Ahora entréguele aquello. Y vea el rostro de su esposo primeramente, por favor. Eso es importante. Sonríe, no sonríe. Habla, no habla. Pero véalo y dígale, gracias. Gracias, Señor, porque yo quiero tener fuerzas de búfalo. Y enseñarlo a él a amarse a sí mismo, a amarse a él, porque si no, no va a amar al prójimo. Dame a mí ese amor para él. Dámelo, Dios. Dámelo. Y él se lo está dando ahora mismo. Él es amor. Y el amor todo lo sufre. Todo lo perdona. Todo. Empiece a vivir el amor verdadero. Y dígale,
este es mi día. Llevo nuevas fuerzas. Si usted no ha entregado a Jesús su corazón, hágalo donde está. Dígale, aquí está mi corazón. Me ha encantado oír de ti. Me ha encantado oír tu palabra, pero no has entrado a mi corazón. Hoy te invito a que lo hagas, Señor. Yo te necesito y te lo entrego hoy. Entréguele su corazón a Jesús. Entrégueselo por nombre. Entrégueselo, hágalo. Hágalo en voz alta, porque el enemigo no puede ver su mente, menos su corazón, aunque es engañoso más que todas las cosas, el corazón del hombre. Pero el enemigo no puede leer su corazón y su mente. Déselo. Jesús sí lo está viendo. Y dígale, gracias Dios por perdonarme. Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario y dejarnos una palabra que nadie podrá abolir jamás. Ayúdame a contar este momento a los míos, a mis amistades, a mi familia, este momento de fuerzas nuevas. Y una vez más, perdone. Así es, pídale a Dios que quiere perdonar aquello que ha venido usted sufriendo, de quien sea. Perdone a cualquier persona. Y si es su esposo, con mayor razón, no lo deje solo, no lo abandone. Rodéalo con oración, mujer de fuerza. Rodéalo, por favor. Un cerco pida de amor para él. No lo merece, no lo merece. Seguramente que según usted no lo merece, pero el Señor le dice, sí lo merece. Es carne y hueso. Es polvo como tú. Padre, muchas gracias. Mi alma te adora y aunque tú no tienes tiempo y espacio para darnos, hoy declaramos que como tú no mides el tiempo para amarnos y bendecirnos, también este ministerio, estas mujeres sincronizadas al tiempo humano, hoy piden perdón, porque para ti no hay tiempo. Muchas gracias. Bendícelas y toma su tiempo. Entréguele su tiempo a Él, no el que le queda libre, el primer tiempo de la mañana. Y agradézcale la vida, bendiciendo esposo, hijos, nietos y toda su familia multiplicada que le dio y le va a seguir dando. Como Cecil. Aún el propósito no se ha cumplido en su totalidad. Y es hermoso, falta mucho por ver. La sierva, falta mucho por ver la sierva mensajera de la palabra. Falta mucho porque yo vea todavía. ¿Y usted? Aquí estoy, dígale. Quiero seguir viendo lo que hoy me ha revelado. Nuevas fuerzas. Suba sus manos y ríndase ante Él mientras oro por usted. Padre lindo, aquí ves manos levantadas delante de ti, diciéndote, Señor, yo me rindo a ti y te entrego ese peso y recibo ese aceite que me da fuerzas. Ya no más cargar con mi carga. Empiezo a vivir un día nuevo, una semana nueva. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Y ahora, cada hogar aquí representado, mi Dios, guárdalo en tu amor. Tú nos prometiste que estamos esculpidos en tu mano. Yo puedo creerlo como tu sierva y decirles, no duden un instante, es verdad, esculpidas en su mano. Y nuevas fuerzas, lo puedo declarar, nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Muchas gracias, Rey.
con acción de gracia sea bendita. Mujeres de proezas, que traerán más mujeres que se levantarán con estas fuerzas transmitidas en vivo, con historias verdaderas. En el nombre de Jesús, el fundamento de nuestra fe. Amén, amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Adórelo más que nunca. Si usted dejó eso, tiene nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.